Mi queridísima Fabiola Guarneros, subdirectora editorial de Excelsior. Es un agasajo tenerte en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Luego te veo en la tele, luego te oigo con Pascal. Bueno, ¿qué cantidad de trabajo tienes? Y trincheras muy importantes, Fabiola, para darnos a conocer, sobre todo análisis, reflexión de la información, lo que te importa, lo que tú desde la trinchera como periodista, como mamá, como ciudadana, como amiga, como compañera de trabajo, pues nos haces reflexionar cosas bien importantes. Sí, Fer, buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan. Y sí, justo quise traer este tema de esta discusión que a veces se toca por partes. Ese es un tema totalmente atemporal porque de repente oímos propuestas de que sí, vamos a legalizar la marihuana y hay que permitir que desde la producción, distribución, venta y consumo para uso lúdico se permitan. Y luego oímos propuestas de que sí, que sea en Cancún y en los Cabos porque la violencia ataca nuestra país. Sí, sí, que se pueda permitir. Pero escuchas y nadie te da los porqués, los argumentos a favor, los que puede haber en contra. Y yo sí lo cuestiono a las autoridades, a los partidos políticos, a los precandidatos, porque yo como ciudadana y madre de familia, yo no estaría de acuerdo en que hubiera narcotienditas o tienditas de menudeo para vender marihuana en la esquinita, porque tengo hijos y ahorita son hijos menores de edad. Entonces yo digo, desde esa perspectiva yo les hago simples preguntas, es decir, ¿de verdad quienes proponen legalizarla ya analizaron todos los fenómenos que hay, todas las implicaciones? Porque vamos por partes. Si dicen que es un tema de violencia, que se genera violencia, a ver, la violencia se genera por las bandas del crimen organizado, por la disputa de territorios, porque los de Michoacán, los caballeros templarios, se quieren meter al terreno del Guerrero, que antes era de los Beltrán y ahora es Guerreros Unidos. Y porque el de Sinaloa todavía está ahí el Cártel del Pacífico y que los vestigios de los Zetas están en el norte del país. Entonces, esta violencia que estamos viendo, más de 230,000 muertos, tienen que ver con una disputa de crimen organizado por un territorio, por la producción y distribución para enviarla ¿a dónde? A Estados Unidos, el principal consumidor, y después Canadá. ¿Tú crees que sirve de algo que un chico aquí en la ciudad, en Oaxaca, en Monterrey, en Los Cabos, pueda comprar una, no sé, la verdad, no sé, una bolsita o los gramitos de marihuana? ¿Tú crees que con eso cabe la violencia? No. La violencia es un tema de cárteles. Se da a otros niveles. Es un tema de territorio, es un tema de producción, de venta, de distribución, de todo. Ahora, pusieron el ojo en Cancún porque los últimos meses hemos visto que ha habido violencia en los bares, antros o en las tocadas de música disco, o más bien retro de DJ, ha habido balaceras. Y que hay una señora que mueve, se ha publicado, doña Leti, que es la que mueve ahí todo el tráfico de drogas en la zona. La señora Leti no vende bolsitos de marihuana ni churritos, discúlpenme, la señora vende cocaína, claro, drogas sintéticas, y eso es mercado del crimen organizado. ¿Para qué entonces regulamos la marihuana si lo que está envenenando a nuestra sociedad son las drogas sintéticas y la cocaína? Entonces yo creo que no lo han pensado bien. Ahora, pregunto, ¿por qué solo marihuana? ¿Por qué no de una vez, si vamos a entrar en un debate así, por qué no hablamos de las otras drogas? Ahora, ellos han dicho que sí, vamos vamos a permitir en Los Cabos y en Cancún. El principal, los estados que producen y mandan a Estados Unidos marihuana son Michoacán, Guerrero, Veracruz, Sinaloa, Tijuana. Todos con cárteles distintos. Si ya tenemos estos y no los podemos controlar, Fer, acabamos de ver amigos de Guerrero que nos escuchan, Chilapa no se puede entrar ya por el crimen organizado, la zona de la montaña de Guerrero, algunas zonas de Michoacán, el INE mismo ha dicho que hay zonas de focos rojos porque no pueden llevar las urnas. Si ya tenemos estos estados problemáticos, ¿por qué vamos a abrir ahora a Cancún y a Los Cabos? O sea, no entiendo bueno, aquí... Si no se puede controlar en un lado, pues ¿por qué vas a abrir para no controlar otros lados, no? Exactamente. Luego, ya habíamos dicho Qué buenas preguntas, ¿eh? Sí. Qué buenas preguntas, Fabiola. ¿Por qué? Ahora, el otro, ¿no? La distribución que se hace se pasa a Estados Unidos, se pasa a Canadá
Y a Italia también hemos sacado reportajes del crimen o del vínculo que hay de los Zetas con la 'ndrangheta allá en Italia. Entonces, nosotros estamos lamentablemente internacionalizando la droga en nuestro país. No tiene caso regularla aquí. Por eso yo pregunto, ¿de verdad? Ahora, lo que inunda nuestras calles, Fer, no solo es la marihuana, y está en nuestras casas, en colonias, en las tienditas, en las universidades. Ya hemos visto chicos pues que se vuelven dealers. Y ellos han dicho, no nos hagamos tontos si ya se hace, ¿no? Vamos a quitarle ese mercado negro al crimen organizado. Sí, pero no estamos viendo el problema que hay atrás de esos. ¿Por qué hay chicos que se meten a hacer halcones de crimen organizado? ¿Por qué hay chicos que se venden al narcomenudeo? Pues porque no tenemos una opción como sociedad. Tenemos hogares desintegrados, tenemos pobreza, tenemos falta de oportunidades de educación y cuando acaban la educación de oportunidades de empleo con salarios bien remunerados. No estamos en condiciones de una legalización. No, y estamos en kinder y primaria cuando queremos transcurrir en Harvard. Exactamente. Y no estamos en esa no es la realidad. Esa no es. Oye, la adicción es otro tema, ¿eh? Exactamente. ¿Ese era el siguiente tuyo? Sí, ese es otro. A ver. Dice, ¿ya pensaron, aquí le pongo, cómo prevenir, atender y contrarrestar el problema de salud, adicciones y rehabilitación? Habrá y yo les pregunto, ¿ya pensaron, van a hacer un impuesto especial así como tenemos para el tabaco y para las bebidas azucaradas? ¿Pensaron en un impuesto? ¿Va a ser un impuesto amplio? Ese impuesto, esos recursos, ¿se van a canalizar al sector salud, a las clínicas de rehabilitación? Pregunto yo, porque el permitir el consumo tienes que tener una infraestructura hospitalaria de tratamiento para atender, para prevenir, para decirles, a ver, joven, esto te puede causar, si fumas marihuana, esto. Si cocaína es, o sea, sí tenemos que hablar del tema. Entonces, eso es prevención. ¿Hay recursos para la prevención? No, es que si no nos está alcanzando para la adicción actual. No hay recursos para la adicción. ¿Tú has visto cuántos, ahora sí como hablamos de las universidades patitos, cuántos centros que les llaman granjas patito hay por toda la ciudad donde las familias ya desesperadas por el problema meten al chico? No hay una rehabilitación profesional. En Ciudad Juárez ha sido peor, han ido a las bandas de criminales a matar a los jóvenes. Lo hemos visto en las noticias. Entonces, no hay centros de rehabilitación suficientes. Y les voy a dar los datos. Según la encuesta nacional del consumo de drogas, alcohol y tabaco, que se hizo con el INEGI, entre 2016 y 2017, el consumo aumentó 47% de drogas en los últimos 7 años, Fer. Entre los adolescentes de 12 y 17 años aumentó 125% y las mujeres en 222%, o sea, ya también están consumiendo drogas. En México, ojo, la encuesta es del INEGI, en México hay 8.4 millones de habitantes que dicen haber consumido por primera vez o única vez una droga. La marihuana es la más consumida por los mexicanos después de la cocaína y el crack. Hablemos de la rehabilitación. En 2016, ¿saben cuántas personas fueron atendidas en centros de atención de adicciones por consumo solo de marihuana? 17,808, Fer. ¿No? Entonces, tenemos los recursos suficientes. ¿De verdad vamos a destinar ese dinero a la política de salud? Que es súper importante, y después a lo que yo digo, a la problemática social, porque si estos chicos caen en las drogas es porque hay familias desintegradas, y yo no culpo a los papás y madres que trabajan, porque tienen que trabajar. Pero entonces como sociedad no estamos tampoco sabiendo manejar este problema, en conjunto con la escuela y en conjunto con la autoridad. Si en el tema del alcohol, tú no le puedes vender a un menor de edad alcohol. Se los venden. Exacto. Se los venden. Igual que los cigarros, ¿no? Igual que los cigarros. Y luego, aquí está la pregunta, que es fuerte, ¿no? Dicen que la van a permitir, la van a hacer legal, que van a hacer legal la producción, que tú puedas sembrarla, producirla, distribuirla y venderla. ¿Quién es, Fer? ¿Quiénes tienen la infraestructura para operar ahorita los plantíos de marihuana? El narcotráfico. Nosotros no. Nosotros no. Nosotros no tenemos nuestro plantío. No. ¿Quiénes tienen los laboratorios? Ni nuestra plantita. No. Los laboratorios. Insisto, producción, distribución, todo lo tiene el narco. Las llamadas Cessnas, las avionetas, las embarcaciones, todo lo tiene el narco. Entonces, señores candidatos, precandidatos, son preguntas para ustedes porque es un gran debate. ¿Van a permitir
que el crimen organizado ahora sea parte de la empresa legal? O sea, le van a dar, vamos a poner el nombre del Chapo, van a permitirle al Chapo o al Mayo Zambada, que es el que opera, que entonces abra su RFC, pague impuestos, o sea, ¿sí? ¿En serio? Entonces no está mal lo que dice Andrés Manuel, eso es amnistía, ¿eh? Ojo, es pregunta. Y la última, ¿qué empresario honesto, un ciudadano que trabaja, que paga sus impuestos, le va a querer disputar el mercado al Chapo? ¿De verdad? ¿En serio? ¿De verdad hay un empresario que diga, sí, yo le voy a entrar a la producción y mi competencia va a ser el Chapo o el Mayo? No le atoras. O sea, Fer. Creo que se discute un tema que es discutible, pero no en las condiciones que se está viviendo en México. Estamos teniendo muchos problemas con el tema del narcotráfico, muchos problemas. Y una forma de atacarlo, pues no es abrir las arcas económicas a que crezcan más, sino al contrario, que se debiliten. Exacto. Y es un tema también binacional. No hacer que ganen más lana. Claro, y también es un tema binacional porque mientras haya demanda y consumo de Estados Unidos, pues nosotros tenemos un gran mercado. Pues ya viste que el Tylerson sí dijo, ¿no? Sí, no, sí. si nosotros sí consumimos todo lo que viene de allá. Sí. No, que no. ¿Cuándo han visto un narco gringo? No. ¿Cuándo han visto un mercado gringo de droga? Todo está aquí, ¿no? Aquí sí hay Chapos, Beltrán Leiva, están los Mayos Zambadas, el Azul que no se sabe que si se murió, que si no se murió, el Mencho, y así te vas con un chorro de nombres. Con Esparragosa, y bueno. Aquí sí hay muchos, pero ¿y allá cuántos conocemos? No, ya no. Vamos a ver qué nos dice la gente. Sí. Vamos a una ver. pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? ¿Ustedes qué opinan? Muchos comentarios en Twitter, mi querida Fabiola. Dice Daisy Espíndola, excelente análisis. Todavía no termine el programa y sigo anonadada de lo que estoy escuchando. Francisca Saavedra, en Estados Unidos los adictos son los que matan por droga. Tienes razón, Fabi, que se matan las pandillas por zonas de cultivo y rutas hacia Norteamérica. En vez de regular drogas, ¿por qué no apostamos a educar a los niños en el entorno del peligro de las drogas? Tomás Alcalá, increíbles las tonterías que están hablando en este momento en el programa de ¿Qué tal, Fernanda? Acerca de la legalización. Si son increíbles las tonterías, me gustaría, Tomás, darte foro para que contestes las preguntas que ha hecho Fabiola, si es que tienes respuesta. Porque señalar que son tonterías, mientras tú tengas una respuesta a esas preguntas, puede no ser tontería. Por acá, la gente, la guerra es una guerra perdida. Ahorita que están con estas preguntas, ¿a poco los empresarios de Estados Unidos, que es el principal consumidor, también se le pusieron al brinco al Chapo? No entiendo. Igual que tu invitada, tengo hijos y lo que menos quiero es que la droga los alcance. Pues, Fabi, yo también pienso, a ver, son demasiados los temas que hoy los jóvenes tienen frente a ellos. Nosotros no tuvimos esa cantidad de temas. No, ni de esa información, pues, ¿no? Ni de retos. Y caray, ponerles otro más. Sí. Ahora, nosotros lo que estamos diciendo es, a ver, entremos al debate, discutamos, pero de verdad, con argumentos, con razones. Yo lo que le estoy poniendo es cifras. Dicen que es para evitar la violencia. A ver, la violencia en los últimos 2 sexenios son más de 280,000 muertos por el crimen organizado. Esas muertes no son por la gente que va y que consume un churrito o que compra unos gramitos. No, esa gente es por el crimen organizado. Entonces, legalizar la marihuana no nos va a quitar esa violencia. Por eso yo digo, denos argumentos para que nos convenzan y digamos, bueno, por aquí. Entonces, los verdaderos cuestionamientos es, ¿esto es por un problema de salud pública, de violencia, de seguridad pública, de binacional, de una relación con Estados Unidos? Es lo que debemos plantearnos para tener este análisis. Esa pregunta que haces, pues el hombre que dice que estamos diciendo pura tarugada. A ver, pues que nos conteste, ¿no? Sí. Tomás Alcalá, ¿van a competir los grandes empresarios con la infraestructura que ya tienen los narcos? ¿O quiénes van a ser los dueños de la droga en ese sentido? En México. Pues los que siguen siendo, los que están, los que tienen los narcolaboratorios, los que saben cómo hacerla, los que tienen las rutas establecidas. Pues esos son los criminales.
Ahora ya no van a ser criminales. Pero nos asustamos de un candidato que dice amnistía a los ladrones, amnistía a los criminales y amnistía al narco. ¿Sí? ¿Qué es? A mí sí me preocupa que de 10 churros que le puedan llegar a mi hijo, 8 provengan del cártel del Chapo, ¿eh? Exacto. A mí sí me preocupa. A mí sí. Y deseo tener los argumentos necesarios para que antes de los 18 años por lo menos esté salvado de que la droga le llegue. Y les llega. Exacto. Ahora, Fer, es que yo insisto en este punto. A mí sí me preocupa como mamá, a mí sí me preocupa. O sea, yo no ando diciendo, ándale, entrale al churrito y del churrito llégale a la coca y pues toma, métete lo que se te dé. No, a mí sí me preocupa. No, y estamos hablando, te digo, de un problema que tiene que ver con nuestra sociedad porque tú eres una mamá pendiente. Muchos que nos escuchan son papás pendientes, vigilantes que están. Pero hay muchas familias que los papás no pueden estar, que incluso solo hay figura de mamá o solo hay figura de papá, o hay abuelos que se hacen cargo de estos hogares. Y el que lleva el alimento o el sustento, pues se va horas, porque además recuerden, a lo mejor en provincias muchísimo menos. En las ciudades más grandes tienes que recorrer trayectos, aquí en la ciudad de hasta 2 horas para ir a tu centro de trabajo. Muchos lapsos estos menores de edad se quedan solos y son captados por el crimen organizado. Hombre, pues, a ver, ¿por qué Acapulco se vuelve peligroso? Pues porque ante la llegada de muchos chavos a los puentes, a las vacaciones, pues es insertarles la droga, son futuros consumidores. Sí. Porque se pelean las plazas. Exacto. La guerra no empezó cuando exportábamos la droga. La guerra empezó cuando internamente se empezó a consumir la droga. Antes éramos trampolín, hoy ya somos alberca. Sí. Entonces, digo que se lo mete el que me está oyendo de 30, 40, 50, 70 años, pues es su bronca, ¿no? Pues que se metan lo que quieran. Ya están grandecitos para decidir, pero mis chamacos no. Son menores de edad, los tuyos tampoco. Sí, no. ¿A ti que me escuchas? Con hijos menores de 18 años, ¿te preocupa que le entren a un churro? ¿Te preocupa que se metan un cocazo? ¿Te preocupa que le entren a un crack? ¿Te preocupa? Ajá. Pregunto, porque si no te preocupa, bueno, entonces estamos hablando de otras cosas. Hay gente que sí nos preocupa. Y porque además esto trae consecuencias, o sea, ojalá fuera el consumo y ya, y que cada quien se fuera a su casa. No, esto trae delincuencia, violencia, adicción, una adicción. Entonces, la persona que ya no puede controlar esa adicción empieza a robar primero a la familia, luego en la calle, y luego termina en la cárcel. Es decir, hay muchos factores alrededor de eso. Entonces, solo hay que pensarlo más. Y mira, como dice Francisco Hernández, ay, qué ignorante eres, la marihuana no causa adicción. Pues mira, ser el sereno. Pero también hay estudios, y espero los conozcas, que es a través de la marihuana que brincan otras drogas. Y eso sí está estudiado, y sí hay números. Mira, aquí en el programa ¿Qué tal, Fernanda? Puede o no gustarte nuestra postura, pero tenemos una postura. Y aquí pagamos el precio de tener esa postura. Habrá gente que diga, pues par de ignorantes, pues sí. Yo les pregunto, a ustedes que tienen hijos menores, no nos vayamos a otro tema. Ustedes que tienen hijos menores, ¿no les preocuparía que sus hijos le entraran a la droga? Nada más. Y yo creo que no se puede regularizar las drogas mientras estén en manos de criminales. Porque entonces, ¿quién va a competir con ellos? Ya veo Slim, ¿no? Es lo que te digo. ¿Quién? ¿No? No. Y más allá, es decir, no permitamos a los... Ahora sí que decía Eugenia León, vayan y voten bien. Exacto, no permitamos que los precandidatos o quienes aspiran a gobernar nuestros destinos administrativos en este país, pues nos den a tole con el dedo o nos den como estos chispazos de, ay, ahora vamos a hablar de este tema. Y realmente no hablan con profundidad del tema. Por eso, la violencia, dice, no solo es por la marihuana. También es por la coca, por las tachas, por el cobro de piso, por el secuestro, por la trata de blancas, por el trata de... Pues claro. Pero es abrirles una puerta a los criminales. Y ojo, fue de las primeras preguntas que hicimos aquí. ¿Por qué solo marihuana y no entrarle a las otras drogas que son lo que están generando el problema de violencia en nuestro país? Aquí dice Huevolution, que así te llamas. Como dicen mentiras, estoy tu invitada, dame foro y te explico por qué apoyar. No, te doy foro para que me contestes las preguntas.
para apoyar la prohibición que es el beneficio del narco? No. Contesten esas preguntas, tan sencillo. ¿Podrías repetir nuevamente las preguntas? Sí, para vamos que por las podamos preguntas. Uno, despedir. ¿por qué solo permitir la producción, venta, distribución y consumo de la marihuana lúdica si la violencia, y nos acaba de decir alguien que te escribió ahí, la genera el crimen organizado y también es por cocaína, drogas sintéticas Y es control de territorio. y es control de territorio? El que se regule la venta de narcomenudeo no resuelve el problema original, que es el mercado en Estados Unidos, Italia y ahora Colombia. ¿Por qué solo marihuana? Si lo que inunda las calles, ya lo dijimos, colonias, escuelas, universidades, es todo Son tipo otras de cosas, drogas. todo tipo. Entonces, ¿por qué no todas? ¿Por qué permitir que en Cancún y Los Cabos se constituyan estos paraísos marihuanos si no podemos con Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Baja California, que son los número uno, ¿no? Y la otra, el problema de salud. ¿Ya pensaron cómo prevenir, atender y contrarrestar el problema de salud, adicciones y rehabilitación? ¿Habrá un impuesto para esas tareas? ¿Se destinará ese recurso al sector salud? ¿Ya tienen claro las autoridades por qué los jóvenes se convierten en halcones o narcomenudistas? Como sociedad, ahí nos incluimos todos, ¿qué alternativas les damos? Y lo último, ¿quiénes tienen la infraestructura para operar un mercado así? El crimen organizado. ¿Qué empresario honesto que paga sus impuestos le va a hacer la competencia al crimen organizado? Y, ojo, consulté INACIPE, que es la institución en materia de seguridad, de estadísticas, que hacen estudios muy serios para hablar de los muertos y de la radiografía de los cárteles. Busqué la encuesta nacional de tabaco, salud y drogas que hace el INEGI. Me metí al sector salud para ver en los centros de rehabilitación todas estas cifras que les di. Entonces, pues aquí hay argumentos y cifras. Ustedes muestran. Sí, no sacadas de la manga, Claro. Ahí están. Uh-huh. Y otra, la adicción. ¿Cuánto nos está costando la adicción en nuestro país? Uh-huh. ¿La estamos logrando controlar? ¿Por qué no volteamos a ver mejor lo que está pasando en Portugal? Uh-huh. ¿Por qué no vemos el modelo de tratar a un adicto aceptado en Portugal con extraordinarios resultados? Uh-huh. Ah, no, pero aquí decimos no, pues ¿y el adicto? ¿Quién sabe? Pues si hoy tenemos esa bronca, imagínense más adelante con una apertura de esa naturaleza sin control alguno. Si el problema de este país es que, insisto, no se puede legalizar algo cuando estamos en las condiciones de país que estamos viviendo, con corrupción, Uh-huh. con problemas de leyes, de cumplimiento, de impunidad, pues crimen organizado, muertos, inseguridad, pues ¿cómo frente a eso tú vas a destapar? Claro, ¿no? Pues estamos en kinder y queremos estudiar en Harvard, pues no tenemos las bases. Pues no. No, no por el momento. Volteemos a ver, por favor, lo que está pasando en Portugal y verán que si eso lo aplicamos antes de legalizar, es un buen camino. Uh-huh. ¿Qué están haciendo con la adicción en Portugal?